Quería empezar preguntándote, en el libro das muchísima importancia al vínculo, el vínculo como una trenza entre la madre y el bebé, el padre y el bebé. Yo quería que me contaras tu punto de vista en relación a la importancia que tiene el tejido delicado de esa trenza y cómo eso es sustancial al desarrollo del ser humano desde la gestación. Brevemente, luego ya nos introduciremos en otros temas, pero quería empezar por cómo tú resumirías la importancia del vínculo. Yo hablaría más que del vínculo, del proceso de vinculación, que implica tanto a quien está en un lado de la interacción como en el otro. Durante el embarazo la madre se inscribe en un proceso de vinculación con su bebé, antes incluso de que se manifieste físicamente con sus movimientos, a través de los cambios corporales, pero sobre todo fundamentalmente a través de las fantasías que tiene con respecto a ese niño, sea deseado o no. Y entonces el proceso de vinculación es lo que teje un hilo fortísimo entre el bebé y su cuidador. Y lo curioso del caso es que el bebé nace programado genéticamente para encontrar ese tejido que le permita vincularse con alguien que responda a sus expectativas, a sus necesidades y que genere a partir de ahí lo que se diría un vínculo de confianza y de seguridad que ahora se llama vínculo de apego seguro. Sobre esa base de confianza y seguridad queda la vivencia del bebé de que la mamá está receptiva y disponible para tratar de captar al máximo lo que él pueda desear o necesitar, porque no tiene otro medio de expresión, al principio que el llanto, pues tiene que adivinar qué quiere decir cada llanto en cada momento de su bebé. No es fácil, la madre comete errores, más si es primeriza, pero lo importante es que la madre se dé cuenta que ha cometido un error y espera que su bebé le dé pistas de nuevo para corregir ese error o para reparar ese error y acertar. A base de esos aciertos en la respuesta, el bebé se construye una imagen de que el mundo que le rodea es una prolongación de sí mismo y que no hay separación entre sus necesidades y la respuesta a sus necesidades. Esto ayuda al bebé a desarrollar una capacidad de pensar, una capacidad de espera y por lo tanto a soportar en su momento la frustración de comprender y de percibir y de ver que él y su mamá son dos seres separados y diferentes. Pero ese momento de unión, lo decís en el grupo, 2 hacen 1, 3 hacen 1, 1 de 3, ese momento de unión tan estrecha es necesario para que el bebé pueda vivir las separaciones de forma no traumática hasta que tenga la capacidad de soportarlas. Quería hacerte muchas preguntas, pero voy a sintetizar casi 3 en una. Hay una muy básica, que es una que nos hacemos todos y que parece que todos tenemos respuestas de sentido común, pero que son quizás no nos las hemos planteado. La pregunta es, ¿qué es para ti un bebé? ¿Cómo definirías tú un bebé? Parece que todos tenemos un sentido común, pero yo creo que tu experiencia a lo largo de los años te ha hecho descubrir en cada ser humano un mundo diferente, diferenciado, y que a veces creamos reglas generales que no atienden a las diferencias. Quería conocer cuál es tu impresión de qué es un bebé o cómo lo describirías, ¿no? Yo diría que todo bebé comparte con el resto de la especie un capital genético, biológico, que es parecido y el MIC parecido en
en la mayor parte de los casos, salvo que haya alteraciones visibles, biológicas o genéticas. Sobre ese capital genético-biológico, la relación con el medio es lo que va a marcar la diferencia, no en lo físico, que eso sí que está genéticamente más predeterminado, el color de los ojos, la estatura, etcétera, etcétera. Pero lo que nos diferencia justamente de los animales o de otras especies es que el nacer tan vulnerables, en el sentido de que necesitamos tanto de un entorno cuidador para desarrollarnos y hacernos sujetos con subjetividad propia, hace que justamente que dependemos tanto del entorno que la influencia cultural, la influencia ambiental, la influencia relacional marca el destino, entre comillas, de unos sujetos que los hace diferentes de otros. Yo diría que lo que nos diferencia es lo que mamamos del ambiente desde antes de ser concebidos incluso. Y que es esa filiación la que tiene un origen sociocultural, como es lógico y relacional fundamental, es la que marca las diferencias. Es lo que hace que un bebé, por ejemplo, que puede nacer con prácticamente las mismas competencias que otro, si el entorno le ayuda, por ejemplo, a desarrollar la capacidad de atención, que es lo que le permite regular los estados de vigilia, ese bebé va a estar mucho más atento y va a desarrollar mucho más las competencias con las que viene potencialmente programado para desarrollar. Si el entorno cuidador no le presenta estímulos suficientemente atractivos como para el bebé, que el bebé fije su atención, y el bebé fija más la atención en objetos que se mueven que no en objetos estáticos, necesita percibirlo a una determinada distancia, ni muy cerca ni muy lejos, percibe primero los contornos, luego percibe el triángulo formado por los ojos y la boca, y no es por casualidad, sino porque es la parte del rostro humano que más se mueve. Ese bebé que desarrolla una capacidad de atención óptima va a desarrollar un capital de competencias sobre las que se asienta la posibilidad de desarrollar esas competencias extraordinaria que otro bebé no va a poder desarrollar, como puede ser, por ejemplo, un niño con un funcionamiento autista. Es decir, y resumiría diciendo que la capacidad de atención del bebé es la base que le permite el desarrollo del resto de las competencias. Por lo tanto, fíjate bien qué importante es que el entorno proveedor de cuidados para el bebé pueda responder adecuadamente a la necesidad de unos estímulos determinados que son los que el bebé necesita y puede percibir y le pueden ayudar en su desarrollo o no. Hay quien teoriza que el periodo inmaduro de la infancia es un mecanismo óptimo para que el bebé desarrolle facultades de investigación, de aprendizaje y de creación, que yo la sintetizaría quizás en una máxima, ¿no? Que es con pocos elementos poder hallar un máximo de posibilidades, ¿no? Lo hacemos con el lenguaje, con la doble articulación del lenguaje, pero me gustaría un poco... Perdona, Carlos, pero es importante subrayar porque a veces esto no se comprende suficientemente. Cuando se les empuja a los bebés a una independencia prematura y precoz, es como que uno tendría el fantasma de que los niños se pueden criar y desarrollar solos. No, claro, es todo lo contrario. Son competencias virtuales y necesitan del otro cuidador para que se concreticen en algo real. Si no hay esa ayuda, esas competencias quedan sin expresarse. Podríamos hacer una metáfora, ¿no? Es como efectivamente tenemos piernas para caminar, pero si no caminamos, las piernas no cumplen su función y luego no tienen la habilidad para que se cumpla su función, ¿no? Hay un potencial que tiene que tener un desarrollo y ese desarrollo está relacionado de alguna manera con eso que llamamos la intersubjetividad, ¿no? Correcto. Fíjate tú que ahora me haces pensar en dos cosas. Una, la intuición clínica, desde hace muchos años que teníamos los que aprendíamos y estudiamos psicopatología, no solamente la clasificación diagnóstica como ahora, con los manuales de DSM, etc.,
era que no solamente el órgano hace la función, sino que la función hace al órgano también. Es decir, tú naces con el órgano de la visión, pero necesitas unos estímulos adecuados para desarrollar la función de ver. Por lo tanto, la función ahí hace al órgano también. Hay una base, pero si no se desarrolla esa base, gracias a los estímulos que se reciben, la función del órgano no se completa, no se desarrolla. Y si hablamos ahora del sistema nervioso y sobre todo de todo lo que es el sistema neuronal, ahí tenemos de nuevo otro ejemplo maravilloso. Es decir, si nacemos con un cerebro más desarrollado que en otras especies, eso también es un potencial. Para que sea realidad, los estímulos externos adecuados tienen que desarrollar las redes neuronales adecuadas y lo que ocurre, lo que antes se pensaba que era la muerte neuronal programada, que nos hacía decir que a los 21 años ya el ser humano perdía células y ya envejecía su cerebro, ahora se ha visto que es otra cosa, que es un fenómeno que contribuía a la neurogénesis cerebral, es decir, que contribuye a la regeneración neuronal. Y lo que ocurre es que hay una poda neuronal, no hay una muerte, es una poda neuronal. Y eso hace que neuronas no utilizadas desaparecen en beneficio de otras que son más utilizadas. Y por eso el cerebro está en constante regeneración, pero no por sí solo. Porque hoy día se tiende a pensar, cuando se habla de enfermedades cerebrales, que el cerebro, con sus patologías, es independiente del individuo, como si fuese un cerebro andante, ¿no? Pues no, el cerebro para su correcto desarrollo y del sistema neuronal necesita unos estímulos adecuados. Eso me lleva a pensar que esta definición del individuo como alguien singular que es independiente de los demás no se corresponde con la propia etimología de la palabra, ¿no? El individuo era aquel que no se puede dividir de los demás. Es decir, no nos podemos separar de los demás. Pero se ha pervertido ese concepto, ¿eh? Individuo es un ente solo, solitario, claro, desconectado, aislado. Claro, pero claro, en el individuo lo podemos ver claramente, ¿no? Que deberíamos poder retomar, ¿no? Es un poco como curso y discurso. Decimos, discurso es el discurrir, no. Discurso es la interrupción del curso. Sin irme del tema, tú tienes una gran experiencia en conocer los parámetros de las patologías, ¿no? Por un lado, el parámetro conocido del niño o de la niña abandonada o abandonado, los orfanatos como en Budapest y otras experiencias, y por otro lado quizá una patología menos conocida, que es la del exceso de apego. Quizás no es esa la terminología, pero me entiendes, ¿verdad? Que es sí. Cuando el niño está sobreprotegido, cuando el niño la relación intersubjetiva no le prepara a la autonomía, le prepara cada vez más a una dependencia sensorial, psicológica, emocional. Yo quería un poco que me describieras esos dos extremos dentro de lo que sería para ti una relación intersubjetiva equilibrada, madre-bebé, bebé-madre, padre-bebé, es decir, en ese triángulo esencial donde la unión y la separación juegan dos papeles fundamentales, ¿no? Quizá porque le hemos dado mucha importancia a uno, le hemos dejado de dar importancia a otro, ¿no? Mucha importancia a la unión, hemos dejado de lado la separación, ¿no? Muchos de los rituales sociales tienen que ver con rituales de separación, ¿no? Yo creo que en tu trabajo le das una gran importancia a ritualizar, a simbolizar la separación, a articular la separación. Quería conocer tu opinión y tus cuestionamientos al respecto, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo de que
se habla de la importancia de una vinculación adecuada, de calidad, entre los hijos de los padres, entre el bebé y la persona que hace la función materna y la que hace la función paterna, que puede ser los abuelos, que puede ser una institución, ¿no? Porque el término función quiere decir un espacio vacío, que es ocupado por aquello que responde a lo que en este caso el bebé necesita, ¿no? Para su correcto desarrollo. Cuando se insiste en el proceso en vinculación, se descuida un hecho muy importante, es que en el desarrollo humano sano, tan importante es una vinculación de calidad como tolerar un proceso de desvinculación transitoria y progresiva y parcial que tiene que efectuar el niño, el bebé, para encontrarse a sí mismo y no perderse en la relación con el otro totalmente, para ensimismarse, para aislarse de los estímulos, procesarlos e integrarlos, para lograr una autorregulación psicosomática. Tú observas el bebé que se ensimisma, que cierra los ojos, primero parpadea. Lo único que puede hacer el bebé para segmentar el flujo de estímulos es parpadear. Pues el bebé parpadea. Si a pesar de eso los estímulos continúan bombardeándole y le arriesgan de desbordarlo, el bebé cierra los ojos. ¿Vale? O si no le dejas que cierre los ojos, se ausenta. Está con los ojos abiertos, pero no está ahí. Ese proceso de ensimismamiento contribuye además a regular la relación con el otro. Ahora sí, ahora no. Ahora contigo, ahora conmigo. En ese momento de ensimismamiento, él toma conciencia de todo lo que es la sensorialidad propioceptiva, visceral, orgánica, de ahí que se produzca un equilibrio psicosomático y una unión mente-cuerpo. Pero al mismo tiempo se desarrolla toda la capacidad de la sensorialidad propioceptiva, es decir, dónde me sitúo yo con mi cuerpo con respecto al otro y con respecto al espacio en el que estoy. ¿Vale? ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Eso, se ha observado que la percepción de los bebés se fija mucho en los límites, en lo que es la separación de superficies, en las líneas que separan, en los contrastes, y creo que eso tiene que ver con lo que estás contando, ¿no? Es decir, de alguna manera, para discernir el mundo en el que estamos, necesitamos separarnos de él, hacer un proceso sensoperceptivo de que un objeto, aunque esté unido al resto de los objetos, tiene fronteras, límites de separación, y eso es un mecanismo ya estudiado del propio órgano visual que va haciendo todo ese recorrido, ¿no? Eso tiene que ver con sí. Yo retomaría lo que has dicho diciendo que ese momento de ensimismamiento es fundamental para crear y constituir y desarrollar un continente psicosomático, un continente psíquico y físico corporal del propio niño. Cuando hablamos de continente quiere decir un espacio con límites. Sin ese continente, que es un espacio con límites, no hay contenido posible. Por lo tanto, no hay posibilidad de que se desarrollen imágenes y representaciones internas de lo que el bebé percibe. Y eso lleva, el no construir esos límites, ese continente, es un motivo de patologías, ¿no? Lleva, por ejemplo, a lo que tú has dicho, a que uno esté pegado de pegamento a las superficies y tenga una visión del mundo, como pasa con los niños graves autistas, solamente en 2 dimensiones. No hay una tercera dimensión, porque no hay triangulación. Claro. El mundo lo perciben en 2 dimensiones, ancho y largo. No hay alto, no hay profundidad, no hay tridimensionalidad. Pero ahí, cuando hay tridimensionalidad, es también cuando hay un tercero en la relación. Y ese tercero al principio está en la mente de la madre. Y el bebé es importante que perciba que por momentos la madre no está solamente pensando en él, que hay otra cosa que no es él, que despierta un interés de la madre. Ese es el primer tercero, antes de la aparición del padre a los ojos del bebé. Es aquello que, digamos, rompe la necesidad
de responder a todas las necesidades del bebé de la mamá. Es mostrar al bebé que hay otras cosas que la mamá desea, en las que la mamá piensa que no son él. Si las relaciones de caridad, ¿qué pasa? Que el bebé se empieza a interesar por esa mirada viva, pero en la que no está él. ¿Y qué estaba pensando mamá? Si lo pudiéramos poner a la hora. Tan interesante que no soy yo. Ya está la triangulación. Ahí está el espacio para el papá, cuando aparezca. El papá o un tercero, otro físico. El nacimiento de la evocación, de la metáfora, ¿no? De todo lo que significa poder jugar a sustituir una cosa por la otra. Esto es. La representación. Sí, tú has hablado antes de la intersubjetividad y quizás conviene precisar qué es lo que hoy se entiende por su intersubjetividad. Primero decir que para mí el motor del desarrollo humano y de lo que dependemos es la empatía. Para mí la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro desde la separación y la diferencia, que es lo que garantiza que nos vamos a confundir con él. Es decir, tú piensas distinto a mí, yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, pero yo puedo ponerme en tu lugar sintiendo y pensando como tú puedes estar sintiendo y pensando casi. ¿Vale? Porque la empatía siempre es algo que no es total. Cuando se piensa que puedes ser tan empático, que puedes comprenderlo todo del otro, estás impidiendo que el otro exprese su diferencia, porque lo englobas como una parte de ti. Y eso serían las relaciones narcisistas patológicas. ¿Vale? Has hablado de la patología de los extremos. ¿Vale? Yo diría que si nos centramos en eso, la patología de los extremos sería de dos tipos. Uno, ausencia de estímulos adecuados, y sería, por ejemplo, los niños carenciados, el típico ejemplo del orfelinato, y otra, que es el exceso de estímulos inadecuados. Estas dos definiciones hacen que se junten y se imbriquen. ¿Qué son los estímulos? La pregunta siguiente es, ¿qué son los estímulos adecuados para facilitar el desarrollo sano del bebé? Son los que proceden de una empatía en la que al ponerte en el lugar del otro desde lo diferente y lo separado de él, te permite no perder de vista quién eres tú y al mismo tiempo tratar de comprendiendo a fondo quién es el otro. Quiero decir que la mamá o el papá que hace la función materna puede perfectamente, al cabo de muchos errores, comprender lo que significa el llanto de ese bebé, de su hijo en ese momento y no otro, el tipo de llanto, y responder adecuadamente. Pero para ello el cuidador se tiene que poner en el lugar del otro en 4 aspectos fundamentales. Primero, en el movimiento del otro. Es decir, ¿qué quiere decir ese movimiento de mi bebé cuando patalea de forma diferente, cuando llora? Otro, la sensación de movimiento. No solamente el movimiento, sino la sensación de movimiento. Eso tiene que ver con las intenciones y las motivaciones posteriormente. Después estaría qué puede estar pensando el otro. Y luego, ¿qué puede estar sintiendo el otro? Por orden de importancia, yo alteraría el orden y diría que los 3 elementos nombrados se asientan en lo emocional. Sería emocional, intencional, movimiento, pensamiento. Así se estratifica lo que sería las bases de la empatía, que luego es lo que constituye las bases de la intersubjetividad primaria. Es decir, la capacidad del bebé, porque ha sido comprendido, de comprender también los estados de ánimo de la madre, las intenciones de la madre, las motivaciones de la madre cuando se dialoga con él, cuando le cuida, cuando le acaricia. Esto sería intersubjetividad primaria. Es dialógica, tú y yo. Al principio es un todo, pero luego hay un tú y un yo. Y luego viene la intersubjetividad secundaria, que se desarrolla a partir del segundo semestre, que es cuando el bebé y el cuidador pueden compartir la atención hacia un objeto externo. Ya estamos con la triangulación. Sí. El bebé y la mamá focalizan un objeto y la mamá le empieza a hablar de ese objeto. Y se lo describe, le cuenta, están compartiendo. ¿Qué es la intersubjetividad? La base de la intersubjetividad sería la capacidad de compartir la experiencia subjetiva vivida en la interacción con el otro. Eso. Yo me quedaría con esta definición muy sencilla.
Ahí le das muchísima importancia, si mal no recuerdo y me corriges, al hecho de que nuestro cerebro, y vuelvo al orden que has establecido, nuestro cerebro primero percibe las experiencias exógenas endógenas a partir de lo que sería la percepción, no sé si occipital o parietal o las dos al mismo tiempo, pero es muy importante que además en lo que se ha observado del bebé parece ser que a los bebés les interesa, dentro de lo que descubren, la novedad. Vivimos en un mundo en que se dice: ustedes no deben de hacer teatro de este tipo porque los bebés no lo van a entender. No está dentro de sus capacidades. Y le otorgamos unas capacidades sensoperceptivas, intelectuales, de elaboración, dando una presunción que sería: primero, para entender la experiencia, tengo que pasarla por el neocórtex, tengo que analizarla antes siquiera de percibirla sensitivamente, percibirla emocionalmente, de pasarla al grado intencional, como decías, al grado de lo que genera un movimiento interno y, por último, al análisis, ¿no? Yo creo que es muy importante que expliques por qué funcionamos así, funcionamos en ese orden y no en el contrario que tanto se da por hecho, ¿no? O sea, usted para entender la música primero tiene que saber que la representación musical de una nota es esta o esta, ¿no? O sea, y la experiencia antes sensoperceptiva, ¿no? Yo me pongo ahora en el lugar de un bebé y diría: ¿qué carajo me importa lo que piensa mi madre? A mí lo que me importa es si me quiere, si me muestra con sus gestos, sus caricias y con sus intenciones que me está queriendo, que está respondiendo a mis necesidades o no. Yo diría que eso tiene que ver con la supervivencia. Es algo tan sencillo como que el bebé, que es un superviviente, que llega a un mundo que no sabe lo que se va a encontrar, y es una lotería, ¿vale? Pues nace con las antenas, digamos, al 100% en marcha, porque se va a encontrar con alguien que es un desconocido para él, solamente puede reconocer la voz, olores y poco más, y tiene que estar con todo su sistema perceptivo del que es capaz, atento a lo que le puede venir del otro que le cuida. Y lo primero que tiene que captar es justamente si el otro está enfadado o no, si está cariñoso o tierno, si está tal o cual, ¿vale? Y segundo, cuáles son sus intenciones. Me puede poner buena cara y diciéndome que me quiere y me está estrujando y me está haciendo daño. Sin querer. Imaginemos. Lo que piensa mi madre es lo que menos me importa. Me importa como bebé que soy, con el que me identifico ahora, es si está en condiciones de cuidarme, su estado de ánimo, si tiene intención de cuidarme, está motivada para cuidarme y si lo hace y es coherente con lo que hace. Después lo que piensa, todavía no soy capaz de pensar lo que piensa. Nos interesamos más desde que nacemos por lo que genera un hábito o por lo novedoso. Las dos cosas son necesarias. De la misma forma que decía que el ser humano necesita tanto la vinculación como la desvinculación, el ser humano necesita tanto la seguridad como el cambio. Yo no concibo el cambio sin bases de seguridad y de estabilidad, ni la estabilidad sin necesidad de cambio. Yo imagino en este sentido con frecuencia, de forma metafórica, la evolución humana como una escalera. Sería absurdo y te haría consumir y perder muchísima energía el utilizar las escaleras de un rascacielos sin aprovechar los descansillos cuando lo necesitas. Y sería tan absurdo también
el querer acampar en un descansillo porque tienes miedo de subir o bajar escaleras. Eso me recuerda que hay un concepto filosófico que es que en la repetición está la diferencia. Es decir, en la repetición de la escalera hay tramos que se repiten, que parece que son similares, pero a cada peldaño hay una diferencia, un aliento diferente. Y que esa pequeña diferencia que antes describías en lo que sería la relación, hay algo que nutre cada movimiento, ¿no? Que nutre la curiosidad, que nutre el descubrimiento del otro, que nutre el misterio, y quizás a toda esa parte la hemos desprotegido un poco de su necesidad, ¿no? Es decir, dice, tanto es necesario el descansillo como el peldaño, ¿no? Sí, estaba pensando en otro elemento, la integración sensorial, que no hemos hablado, ¿no? Cuando yo decía que el niño necesita ensimismarse, necesita integrar sensorialmente lo que le llega por distintos canales sensoriales, la vista, el oído, el tacto, el olfato, y para eso necesita ensimismarse. Por otra parte, esto es muy importante porque el niño, el bebé, no puede percibir al objeto que está en relación, sujeto relacional que está en interacción con él como externo a él, si no hay una integración por al menos dos canales sensoriales. Esto es muy importante, porque si nos encontramos con niños ciegos, va a ser muy importante que no solamente sea los estímulos visuales, que no, sino también tienen que ser táctiles y auditivos, como mínimo. Si añades olfativos, mejor. Pero los cognitivistas han hecho ese gran descubrimiento de que para percibir al otro, el bebé, como externo a uno mismo, se necesita la integración por dos canales sensoriales como mínimo. ¿Qué pasa con los niños con autismo? Que privilegian la recepción por un solo canal sensorial y evitan integrarlos. Y se quedan entonces en la autoestimulación sensorial, que tiene como finalidad no comunicarse con el otro por el miedo y el horror que eso despierta en ellos, porque es imprevisible el contacto con otro humano en su experiencia. Y eso tiene que ver con la tridimensionalidad que antes describías, es decir, no solo la tridimensionalidad física en la relación, el bebé, la madre y el otro, padre o quien sea, pero aquí estamos hablando de la tridimensionalidad perceptiva, sí. Es decir, percibo por dos o por tres canales en este caso, estímulos que me hacen configurar en varias dimensiones aquello que recibo, ¿no? De alguna forma. Claro, porque cuando integras sensorialmente los estímulos que tienes por distintos canales, ¿qué consigues? Hacerte una imagen interna de la realidad percibida, una imagen global. Esto es muy importante. Hay estudios que se han hecho con bebés a través de un método que es el método de nutrición, del método de succión no nutritiva. ¿Vale? Les ponen un chupete que mide la intensidad, la fuerza del chupeteo y la frecuencia del chupeteo. Entonces, bebés que antes no habían experimentado unas tetinas determinadas, ¿vale? No había visto una tetina determinada, la había sentido al chupar, pero no la había visto, y colocan varias tetinas. Pues el bebé, sin haber visto antes una tetina como era la que él utilizaba, empieza a chupar con más intensidad y más fuerza justamente cuando focaliza la mirada en una tetina que se parece a la que le está chupando. ¿Qué quiere decir eso? Que el bebé nace con una capacidad fundamental muy importante, que es el trasladar la percepción que él tiene de lo táctil a lo visual. Es decir, lo que él está sintiendo con el chupeteo le lleva también a hacerse una imagen no muy completa, no muy acertada de lo que puede ser eso que está chupando. Por eso le permite luego reconocerlo. Yo te haría cientos de miles de preguntas más, te voy a hacer la última. Por la cinta. Terminamos. La última. Hay un momento crucial quizás en esta relación humana de separación, que es el momento de irse a dormir y de entrar en el mundo de los sueños.
Vivimos en un mundo que le damos muchísima importancia a lo real, al mundo de la vigilia. Quizás no le damos tanta importancia al tránsito como una oportunidad entre la unión y la separación. En vano muchos niños lloran en ese momento como una especie de posibilidad emocional de transitar a otra dimensión, que es el sueño. Y yo quería que me hablaras de lo que se ha descubierto desde Freud en relación al inconsciente o al subconsciente en los últimos años con la llegada de las neurociencias, en relación a la importancia de ese sueño que nos prepara para la vida, no solo en el descanso, sino que creo que dentro del mundo de las patologías uno de los primeros síntomas que aparece es la imposibilidad del sueño o el insomnio, ¿no? Quería que me hablaras para terminar de la importancia del sueño, ¿no? Sí, dos palabras antes sobre la repetición. Desde la teoría psicoanalítica podemos decir que hay repeticiones para que nada cambie y que hay repeticiones que llevan el germen de un posible cambio, pero que generalmente, como ocurre con las recaídas de los adictos, hay gérmenes de un cambio que solamente se puede detectar si profundizas con la persona que ha tenido una recaída en su adicción, cómo ha sido el comienzo que le ha motivado, cuánto tiempo ha durado y por qué ha salido y cómo ha salido en un momento dado de esa recaída. Eso es lo que marca la diferencia, lo que es el cambio. Lo que es igual es que ha recaído, ¿vale? Y muchas veces nos conformamos con eso y es un grave error. No, porque el ser humano para cambiar necesita repetir. Yo lo definiría así de claro. Qué bonito. El ser humano para cambiar necesita repetir. Volviendo a lo que decías, ¿qué era el qué? Sueño. Sueño. Mira, yo me encuentro con adultos que cuando llevan un tiempo considerable sin dormir, semanas o meses, se encuentran con una desorganización psicosomática brutal. ¿Qué quiere decir eso? Que les empieza a fallar el funcionamiento de las tiroides, les empieza a fallar el sistema digestivo, les empieza a fallar la memoria, les empieza a fallar la capacidad de atención. Eso lo llamamos una desorganización psicosomática grave. Con esto quiero decir que el sueño, como decía yo de la capacidad de ensimismamiento, es una necesidad psicobiológica del ser humano que es fundamental. ¿Qué conseguimos con eso? No solamente una actitud reparadora, sino también se ha descubierto que hay una regeneración neuronal mientras dormimos y soñamos. Y que la capacidad de soñar es lo que permite al ser humano también esa regeneración neuronal y esa recuperación de fuerzas, de energía, y además esa resolución de problemas con los que muchas veces nos acostamos sin encontrar la solución, y a la mañana siguiente, si logramos dormirnos, decimos, pero no es tan complicado, si la tenía ahí la solución. Y no es que la solución estuviese ahí, es que tú la has encontrado soñando, sin enterarte de que la encontrabas. Claro, cuando he dicho, si logras dormirte, el bebé para dormirse necesita hacerlo apoyándose en una experiencia de tranquilidad, de sosiego, de paz y de confianza y de seguridad. Y eso lo da el vínculo con el cuidador. Y es importante que no sea solamente cuerpo a cuerpo, como puede ser al principio. En ese cuerpo a cuerpo hace falta que luego haya la palabra, que sean las historias, los cuentos de hadas, que sean los gestos simbólicos de arroparlo, etcétera, etcétera, que van creando como un mundo transicional entre tu cuerpo y el mío, entre tú y yo, y hay un margen entre los dos donde hay una serie de fenómenos que me permiten sentirme conectado contigo incluso cuando tú no estás, que serían esos objetos o fenómenos transicionales. ¿Tú dirías que los bebés nacen poetas? Si les ayudas, sí. No nacen poetas. Hay que ayudarles a que lo sean. Muy bien, muchísimas gracias.